Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos se encuentren de maravilla. Hoy, como ven por el título, tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, y es que vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas, específicamente en esa conexión que a veces parece sacada de una telenovela. Y es que ¿quién no ha soñado con saber qué pasa detrás de cámaras, cuáles son esas conversaciones que jamás vemos y que podrían cambiarlo todo? Pues bien, hoy vamos a explorar una situación que ha generado un revuelo tremendo, una interacción que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con una infinidad de preguntas. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esa sorpresa, esa pregunta inesperada de Demet Özdemir a Can Yaman que ha puesto a todos a especular. Y antes de sumergirnos de lleno en este mar de chismes y misterios, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les toma solo un segundo, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y bueno, ¿por dónde empezamos con este bombazo? La verdad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un foco de atención. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, su química era innegable. La forma en que se miraban, la chispa que saltaba entre ellos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Y por supuesto, los fans se volvieron locos. Las redes sociales ardían con teorías, esperanzas y deseos de que confirmaran un romance. Y aunque en su momento hubo rumores, coqueteos públicos y un sinfín de señales que alimentaron la imaginación colectiva, nunca llegó una confirmación oficial de una relación sentimental, al menos no de la manera que muchos esperaban. Las publicaciones conjuntas, las salidas que se filtraban, las miradas cómplices en entrevistas y eventos, todo era analizado con lupa por una legión de seguidores que soñaba con verlos juntos fuera de la pantalla. Se crearon innumerables fanfics, vídeos editados con momentos románticos y debates interminables sobre la naturaleza de su vínculo. Pero el tiempo pasa, las carreras de ambos han seguido su curso, cada uno explorando nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Demet ha continuado consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, participando en producciones aclamadas y demostrando su versatilidad. Can, por su parte, ha dado el salto a la escena internacional, participando en proyectos de alcance global y ganándose una legión de admiradores en diferentes partes del mundo. Cada uno ha forjado su propio camino, y esa distancia profesional y geográfica ha hecho que la idea de una relación pasada o presente pareciera cada vez más lejana, alimentando, paradójicamente, la nostalgia y el anhelo de aquellos que creían en su conexión. Y es aquí donde entra el elemento sorpresa. Resulta que en un evento reciente o tal vez en una entrevista, la dinámica entre ellos volvió a ser tema de conversación, pero esta vez con un giro inesperado. Los detalles específicos de cuándo y dónde ocurrió exactamente pueden ser un poco difusos, como suele pasar en el mundo de la farándula, donde una anécdota se puede viralizar y crecer como bola de nieve, a menudo con añadidos y distorsiones. Sin embargo, lo que sí ha quedado claro, a través de fragmentos de vídeo que se han compartido y testimonios de personas que estuvieron presentes, es que Demet Özdemir hizo una pregunta a Can Yaman que dejó a todos, incluyéndolo a él, completamente sorprendidos. La noticia se propagó como pólvora en las redes sociales, generando una ola de comentarios, análisis y, por supuesto, muchísima especulación. Imaginen la escena, un evento público, quizás una alfombra roja, una gala benéfica o la presentación de un nuevo proyecto, con cámaras por doquier, flashes cegadores y una multitud expectante de fans y periodistas. De repente Demet, con esa sonrisa que la caracteriza, esa elegancia innata y esa mirada penetrante que ha cautivado a millones, se dirige a Can. El aire se llena de una tensión palpable, de esa curiosidad que surge cuando dos personas con una historia compartida, con una química que traspasó la pantalla, vuelven a encontrarse en un contexto público. Y no le pregunta algo típico como ¿cómo te sientes con este nuevo proyecto? ¿O qué opinas de tu último trabajo? No, nada de eso. La pregunta que hizo Demet, y aquí es donde empieza la verdadera intriga, fue algo así como, Can, ¿alguna vez has pensado en qué habría pasado si hubiéramos sido más que amigos? ¡Boom! ¿Se imaginan la reacción? Yo me muero de la curiosidad. Esa pregunta lanzada así, en medio de un contexto público con la atención de tantas personas puestas en ellos, es de una audacia y una profundidad que rompe cualquier protocolo o expectativa. No es solo una pregunta casual, es una puerta abierta a un pasado que quizás nunca fue, pero que muchos fans siempre desearon que fuera.
Es una reflexión sobre las posibilidades, sobre los caminos no tomados, sobre las dinámicas que a veces se quedan en el aire, en un limbo de lo que pudo ser y nunca fue. Es una pregunta que en sí misma, ya es un evento mediático. ¿Y qué pudo haber pensado Can Yaman en ese instante? Yo creo que, primero, debió quedarse paralizado por un segundo. Ver a Demet, con quien compartió tantas escenas intensas y una conexión palpable en Erkenciskus, lanzando una pregunta tan directa y personal, debió ser un shock. No era una pregunta de un fan, ni de un periodista buscando un titular. Era Demet, su compañera, su coprotagonista, la que planteaba esa cuestión. Seguramente sintió un torbellino de emociones y recuerdos. Quizás pensó en todas esas miradas cómplices que intercambiaron durante el rodaje, en esos momentos detrás de cámaras donde la tensión era evidente, en todas las veces que se preguntaron si ese algo que sentían era real o solo parte de la actuación, un juego de seducción para la cámara. Es probable que reviviera la intensidad de sus personajes, de los apasionados Yaman y Sanem, y se preguntara si esa chispa se había extendido, de alguna manera, a su propia realidad. La belleza de esta pregunta radica en su ambigüedad y su poder evocador. No está diciendo te amo ni estuvimos juntos. Está planteando una hipótesis, una posibilidad que resuena con los anhelos de muchos fans que creían en su conexión. Es una pregunta que invita a la introspección, tanto para Can como para el público. ¿Qué hubiera pasado? Es la pregunta eterna que nos hacemos en muchas facetas de la vida. ¿Qué habría sucedido si hubiera tomado ese camino en lugar de este? Si hubiera dicho esto en lugar de aquello. Si hubiera actuado de otra manera en un momento crucial. Y en el contexto de dos personas con una química tan fuerte y una base de fans tan apasionada, esa pregunta se vuelve aún más potente, cargada de significado y de posibilidades infinitas. Ahora, ¿cómo respondió Can? Aquí es donde las versiones y las especulaciones se multiplican, y donde la ausencia de una respuesta oficial se convierte en el principal ingrediente para alimentar la leyenda. Algunos dicen que se quedó en silencio por un momento procesando la pregunta, quizás con una sonrisa pícara, como diciendo, quién sabe, o dejando la respuesta en el aire para generar más intriga. Otros afirman que respondió con un juego de palabras, un comentario ingenioso que esquivó la pregunta directa pero mantuvo el misterio, algo así como quizás deberíamos haber filmado una segunda temporada para averiguarlo. Y hay quienes juran haber visto un brillo especial en sus ojos, una mezcla de nostalgia, quizás sorpresa, y tal vez, solo quizás, un atisbo de lo que pudo ser, de un camino que se quedó sin explorar. Lo cierto es que no hay una respuesta oficial y clara que satisfaga a todos, y eso es precisamente parte de lo que hace este incidente tan fascinante y viral. La falta de una confirmación o negación rotunda permite que cada uno proyecte sus propias esperanzas y teorías. Piensen en la psicología detrás de esta pregunta. Demet, al lanzarla, demuestra una valentía tremenda. No se conforma con las apariencias, con lo que el público espera o con mantener una distancia profesional prudente. Ella está dispuesta a explorar, a remover un poco las aguas, a ver qué resuena en Can y, por extensión, en su audiencia. Y al hacerlo, también valida los sentimientos y las especulaciones de los fans. Es como si dijera, ustedes sintieron esa química, esa conexión especial, nosotros también la sentimos en aquel entonces, y es completamente válido preguntarse qué podría haber sido si le hubiéramos dado una oportunidad. Es un guiño a esa legión de seguidores que soñó con su romance y que nunca dejó de creer en la posibilidad de que su relación fuera más allá de la pantalla. Además, esta pregunta puede interpretarse de muchas maneras, y esa ambigüedad es lo que la hace tan jugosa para el análisis y la especulación. Quizás Demet estaba haciendo una broma, un juego amistoso para romper el hielo en un reencuentro, para generar un momento divertido y espontáneo en medio de la formalidad de un evento. O tal vez, y esta es la teoría que más nos gusta a los que amamos el drama y las historias románticas, había una verdadera curiosidad, una inquietud latente sobre un camino que nunca se exploró completamente, una pregunta que se ha quedado rondando en su mente durante años. En el mundo del espectáculo, las líneas entre la actuación y la vida real a menudo se difuminan de manera casi imperceptible. Es fácil que los sentimientos se mezclen, que la intensidad de un personaje se traslade a la realidad, especialmente cuando se comparten tantas horas, tantas emociones y tanta cercanía en un set de filmación. Y si esa chispa, esa conexión que traspasaba la pantalla era tan real, es natural preguntarse qué hubiera pasado si le hubieran dado una oportunidad, si hubieran decidido explorar esa posibilidad. La forma en que esta noticia se propagó en redes sociales fue, como decíamos, increíble.
Los hashtags relacionados con Demet y Can explotaron, alcanzando tendencias mundiales. Los foros de fans se llenaron de debates apasionados, con argumentos y contraargumentos sobre la intención de Demet y la posible respuesta de Can. Cada uno aportaba su teoría, su interpretación de los pocos segundos de vídeo que circulaban. Algunos se emocionaron pensando que era una señal inequívoca de que todavía sentían algo el uno por el otro, un deseo oculto que se manifestaba en una pregunta audaz. Otros se decepcionaron pensando que era solo una pregunta retórica, un comentario lanzado al aire sin mayor pretensión, o una forma de generar atención y crear contenido para sus seguidores. Pero lo que nadie puede negar es el impacto que tuvo, la resonancia que generó en una comunidad de fans que ha seguido de cerca la trayectoria de ambos. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le intriga la idea de que dos personas con una conexión tan evidente, que transmitieron tanta pasión y complicidad en pantalla, hubieran podido tener una historia de amor en la vida real? Es el sueño de muchos fans, ese what if que se queda grabado en la memoria colectiva, esa fantasía que se alimenta de la química y la admiración mutua. Y Demet con esa pregunta ha revivido ese sueño, ha abierto de nuevo esa caja de Pandora de posibilidades, invitando a todos a reflexionar sobre lo que pudo haber sido. Es importante recordar que independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, o de lo que esta pregunta signifique para cada uno, ambos son profesionales. Han sabido mantener una relación cordial y respetuosa a lo largo del tiempo, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos individuales, y eso es admirable. Han demostrado madurez y profesionalismo, a pesar de la intensa atención mediática que rodeó su relación en el pasado. Pero eso no quita que podamos disfrutar de la intriga, de la especulación y de la posibilidad de que quizás entre ellos quede un vínculo especial, una conexión que trasciende lo meramente profesional. Es parte de la diversión de ser un seguidor de celebridades, de seguir sus pasos, de imaginar sus vidas y de debatir sobre sus interacciones. Y ahora, ¿qué podemos aprender de esto, más allá del simple chisme y la curiosidad? Más allá de la anécdota que ha revolucionado las redes, esta situación nos muestra la importancia de la comunicación, incluso en los escenarios más inesperados y públicos. Demet, al hacer su pregunta, inició una conversación, o al menos la posibilidad de una, abriendo un espacio para la reflexión y la posible confesión. Nos recuerda que a veces las preguntas más importantes son las más difíciles de hacer, aquellas que nos obligan a confrontar nuestras propias reflexiones, nuestros anhelos ocultos y nuestras decisiones pasadas. Es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito, las preguntas existenciales sobre el amor, las oportunidades perdidas y los caminos no tomados siguen presentes. También nos enseña sobre el poder de la química y la conexión. Cuando dos personas se entienden en un nivel profundo, ya sea en la actuación o en la vida, esa energía se puede sentir, se transmite, se percibe. Y esa energía, a su vez, genera interés, preguntas y, por qué no decirlo, un poco de magia. La conexión entre Demet y Can fue tan palpable que se convirtió en un fenómeno cultural, y esa pregunta audaz demuestra que esa chispa, esa conexión, de alguna manera, sigue latente o al menos, sigue siendo un recuerdo significativo. Para concluir, esta pregunta inesperada de Demet Özdemir a Can Yaman no solo ha alimentado la conversación en redes sociales y ha generado miles de artículos y debates, sino que también nos ha dado mucho en qué pensar. Ha recordado a los fans la conexión especial que compartieron en Erkencikus, ha avivado la llama de la especulación sobre un posible romance pasado o presente, y nos ha demostrado que en el fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo, nunca se sabe qué sorpresa nos deparará el futuro. La verdad detrás de la pregunta, la verdadera intención de Demet, la reacción genuina de Can, quizás solo la sepan ellos dos. Pero lo que sí sabemos con certeza es que esa pregunta ha dejado una marca imborrable, una anécdota para recordar, para seguir debatiendo y para mantener viva la fantasía de un amor de telenovela que quizás se estuvo gestando en la vida real. Y ahora, queridos espectadores, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Demet con esa pregunta? ¿Fue un simple juego, una provocación amistosa, o había algo más profundo detrás de sus palabras? ¿Cómo creen que respondió Can, realmente? ¿Se quedó en silencio, respondió con ingenio, o hubo un momento de confesión tácita? ¿Creen que hubo algo más entre ellos en el pasado o que todavía existe algún tipo de conexión especial? Déjenmelo saber en los comentarios. Me fascina leer sus teorías, sus interpretaciones y sus reflexiones. Cada comentario es una pieza más en este fascinante rompecabezas.
Y si les gustó este vídeo y disfrutaron de esta dosis de misterio, intriga y especulación sobre nuestras estrellas favoritas, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a saber qué contenido les interesa y me motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, para que todos podamos debatir y compartir nuestras ideas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este análisis tan emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.